el documento que ya lo vamos a firmar cuando estemos presentes en la siguiente clase, ¿no? Ojalá, va a firmar cada uno y cada clase vamos a pasar lista con firma, ¿no es cierto? Así que yo voy a hacer la lista como está ahí en el RP con todos ustedes para poderles firmen el documento y entregarles el sílabo en físico. ¿Ya? Entonces, por la situación que estamos viviendo, no se puede. ¿Han llegado algún comentario? No sabemos todavía qué va a pasar la próxima semana, ¿no, Harry? Así es, doctorita. No dijeron nada aún. Ya. ¿Ya tienen distribuidos los grupos de práctica? Estoy trabajando en eso. Ya hoy día en la noche tengo todo listo. Vamos a hacer ¿Cómo lo, 4 alumnos por cada docente de prácticas. cómo? A ver, repite. ¿Cuatro De alumnos? 4 alumnos, solamente 4. Porque mira, se supone que a mí me han dicho que yo tengo 2 grupos de práctica. Sí, esos 2 grupos, o sea, cada grupo tiene 4 alumnos en total, entonces hay que dividirlos en 2 grupos para que sean solo ¿Así? 2 alumnos nomás, por cada grupo, para no, abarrotar el hospital, nos dijeron. Ok. Ah, mira, ve. Ok, entonces, ¿cómo están haciendo los grupos? ¿Por afinidad o por orden alfabético? Lo hemos hecho por afinidad, doctorita. Muy bien. Y todavía no pueden empezar. El lunes empezamos, todos. Ah, ya. Muy bien. Entonces, tú le vas a pasar mi contacto al grupo que le toca, ¿no es cierto? Sí, sí, doctorita. Justo más tarde voy a informar también a los chicos con qué segmento empezamos todos. Ah, ya, todavía no saben eso, ¿no es cierto? Vas a Sí, hacer estamos todos los organizando. grupos. Perfecto. Ya, entonces, los que les toque conmigo, porque todos están escuchando, ¿no? Al que les toque conmigo el día lunes, ¿no? Les das mi contacto, mi número, y crean un grupo de los 4 que son, y ese día lunes, para podernos distribuir y arreglar, por favor, a los que les toque conmigo, los 4 van a ir el día lunes al hospital, ¿ya? No sé quiénes, a los que les toque, ¿ok? Para distribuirnos y explicarles cómo vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, y así, y los otros 2 días, ¿qué hacen cuando no van a clase conmigo? ¿Me pueden decir? Harry, si van a ir dos, ¿qué hacen los otros 2 días que no van? Ah, no sé, doctorita. Supongo que van a estudiar otros cursos. No, se supone que van a hacer la historia clínica, Ah, ¿ya? ya me había olvidado eso. Ya. Entonces, por eso vamos a trabajar nosotros el día. Bueno, no sé si ya les han contado. Yo no me como a la gente, yo soy bien buena gente y a mí me gusta enseñarles, pero también me gusta que estudien, ¿ya? Entonces, y vamos a llevarla bien. Muy bien, vamos a empezar la clase. Y en infectología, como en todos los cursos, nosotros tenemos que tener. ¿Ustedes ya llevaron semiología y han hecho presencial la semiología? Chicos, contestan. Ah, ya, me molesto cuando no me contestan. ¿Ah? No, doctora, no hemos hecho presencial ¿No han hecho presencial? semiología, no, doctora. No. ¿Y medicina interna uno? Sí, doctora. Sí, o sea que ya tocaron pacientes. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, muy bien, vamos a hacer un repaso, porque es prácticamente un repaso para ustedes, ¿no? En esta clase introductoria sobre la historia clínica, el laboratorio en infectología. ¿Están viendo la pantalla? Sí, doctora, así se ve Sí, la pantalla. doctora. A ver, espérenme. ¿Ahora mejor? ¿Sí? Sí, No, doctora. todavía está en modo edición, no está agrandado. ¿No? ¿Ahora no la ven? No, o sea, sí la vemos, pero como en modo edición no está agrandado. ¿Y por qué? Oh,
Ahora, Ahora sí. Ahora sí, doctor. ¿y por qué no? ¿Por qué no? Porque en esto después no salen mis videos. Ahí no lo ven. Tengo que presentar pantalla completa. Ah, cuando pongo aquí, me dices que ponga pantalla completa. Sí, porque Dejo solo... de presentar y pongo pantalla completa. Sí, mejor doctorita, para que... Ay, no sé. Bueno, ustedes me avisan, ¿ah? ¿Ven algo? ¿Ahora? Sí, sí se ve. Ahora sí. Ahora sí todo, doctora. Todo se ve. Ya, perfecto. Entonces, chicos, vamos a repasar la historia clínica, ¿no? Como todos sabemos, tenemos que preguntar, en infectología es muy importante preguntar los viajes, los factores de comportamiento, la exposición a animales, la contaminación del ambiente, condiciones de vivienda y ocupación, comportamiento de riesgo, vacunación, enfermedades anteriores. Entonces nosotros siempre tenemos dado que en infectología vemos enfermedades infecciosas, enfermedades tropicales, enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Son cosas personales. Y no solamente enfermedades, vamos a ver, de transmisión solo sexual. Tenemos hepatitis y tenemos algunas otras cosas, ¿no? Que vamos a ir viendo. Y la medicina no es en la especialidad, no vamos a ver solamente un paciente puro. Tuvimos el año pasado, estuvimos por el asunto de ¿cómo se llama? Del convenio el grupo que estaba con nosotros íbamos a PRODEI, ¿no? Y uno de los chicos me dijo, le tocó una paciente X, cualquiera, hacíamos clase con el paciente que viniera a PRODEI y hacíamos medicina porque uno hace medicina primero. Ay, doctora, pero esta paciente tiene hipertensión nada más, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, pregúntale a la señora bien las cosas, ¿no? ¿Tenía su hipertensión? Sí, pero tenía descensos, tenía prurito vaginal, tenía problemas en las uñas. Entonces, los seres humanos somos un todo, chicos. Siempre tenemos que solicitar permiso antes de preguntar sobre cualquier cosa y principalmente sobre su conducta sexual. Esto ya es para todo, esto ya estoy adelantando para todas las clases teóricas y prácticas. Respetar la forma y el estilo de vida. Se recomienda realizar preguntas sin prejuicios morales. No emitir juicio ni verbal ni con expresiones corporales que denoten rechazo al comportamiento de la persona. Hemos tenido la experiencia negativa de un señor estudiante el semestre anterior que hacía robaditas. Fuimos a hacer, le asigno un paciente. El paciente estaba en la ala de los pacientes delicados. Tú le hablabas y el paciente te entendía, pero no te contestaba aparentemente bien. Y el joven estudiante dijo, ese paciente, delante del paciente, ¿por qué me va a dar ese paciente? Porque es cualquier paciente tienen que ver. Tú no puedes escoger al paciente, no le puedes escoger la historia. Es lo que cada uno, es lo que te toca en tu consultorio, en tu vida de trabajo, ¿no? Entonces, él puso mala cara en su primer paciente y después cuando hizo la historia, el paciente era un paciente completamente lúcido que solo tenía una enfermedad degenerativa muscular y por lo tanto no podía hablar. Entonces el hombre le había captado toda la mala cara al estudiante. Y el estudiante no se enfocó en la parte infecciosa, solamente se enfocó en la parte muscular y lo hizo de mala gana desde que le vio la cara al paciente. En la segunda oportunidad que le dimos a ese joven estudiante que no se fue, que fue de su vida, le tocó una señora, ya, simplemente me dieron números de camas y yo le dije así al azar, a ti te toca tal número, a ti te toca tal número, ¿va? Y le toca a una señora mayor, ¿no? Y entonces, y la paciente le dice, la familiar le dice, sí, mi mamá sale de alta mañana. Ay, como salía de alta mañana, no hizo la historia. Fue y se copió, no sé cómo, habló con alguien, se consiguió
que le prestaran la computadora y se copió la historia que estaba ahí. Y el que había hecho la historia que él se copió, la había hecho mal. Él no sabía si su paciente se sentaba, si caminaba, nada. Tomó fotos, hizo una finta. Esas cosas no son positivas, chicos, para su aprendizaje. Y lo cuento así, por supuesto, no sabemos quién fue, que esas cosas no podemos hacer sacar la vuelta, ¿no? Tienen que aprender a preguntar, de eso se trata. Y los pacientes a veces están muy delicados y no tienen ganas de hablar, tienen que aprender a trabajar con eso. Otros pacientes les da gusto que la gente vaya a hablar. Otros de los compañeros, a una de las chicas, la paciente estaba ahí, pobrecita, aburrida, y le contó con lujo de detalle su historia, y la compañera hizo una buena historia, porque escuchó a la paciente. Entonces ustedes tienen que aprender a escuchar. Ustedes, chicos, están acostumbrados y son unos genios con la situación del internet, del WhatsApp, las redes sociales, lo cual es muy bueno. Pero les está faltando, en general, a la generación, le está faltando la comunicación cara a cara, ¿ya? Entonces, tienen que aprender eso y, como dice ahí, no emitir juicio ni verbal ni con expresiones corporales que denoten rechazo al comportamiento de la persona o a la enfermedad o a lo que ustedes tengan delante de ustedes, ¿ya? Pongan de su parte, aprendemos, tenemos los médicos, porque no somos nosotros de cartón ni de nada, somos seres humanos que también olemos y sentimos. Podemos tener un paciente que huele mal, pues, ¿no? Porque está postrado, porque está sudando, porque estuvo con fiebre. Y bueno, yo una vez hace muchos años, cuando estaba de guardia, me llamaron a ver un paciente de neurocirugía y al destaparlo, el hombre había estado tan sudado, con tanta fiebre y todo, y el hedor que salió, me desmayé. ¿Entienden? Entonces, todo nos puede pasar, pero también tenemos que tener cuidado. Cuando una colega estaba palpando el pulso enseñándoles en semiología a los estudiantes a palpar el pulso pedio, ¿no? Miren, se palpa así, aquí está, mira, se siente, no se siente. Mira, ella hablaba del pulso, se siente o no se siente. El paciente dijo que estaban hablando de que sus pies sentían un mal olor. Presentó una queja, ¿no? Y se molestó. ¿Entienden? Entonces, todas las personas que están hospitalizadas, unas más, otros medios, todos están sensibles porque las personas están enfermas, pero no son pacientes desde el punto de vista de que no reaccionan. Sí, hay personas que no van a querer que los veamos, pues no lo vemos, ¿no? Tienes que fortalecer la confianza para comprender al ser humano. Cuando yo era estudiante, a mí me ponían con un paciente terminal toda la mañana y no hacía nada más nada que contarle la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, y tenía 40 de frecuencia respiratoria con un montón de crépitos y una taquicardia de 120, y tenías que contarle al minuto porque no había monitor. Tú eras el monitor. Pero así aprendías a escuchar el dolor de las personas, ¿no? No, a mí qué me importa, yo voy a ser cirujano, yo solo lo voy a cortar. Sí, pues, pero para que esa persona acepte que tú lo cortes, tienes que saber llegar a él. Y todas las rotaciones son así. En infectología, más porque nos metemos un poquito más en la parte privada de las personas. Comentarle con la información que la información es confidencial. Utilizar palabras que la persona comprenda. Evite el uso de términos médicos. Realizar la búsqueda activa de otros problemas relacionados. Canalizar a la persona a otros servicios de acuerdo a las necesidades detectadas. Dar recomendaciones de acuerdo a la realidad y el contexto de cada persona. Eso lo van a ir aprendiendo, ¿no? Proporcionar información clara, precisa y sencilla de la infección de transmisión sexual. Bueno, eso ustedes no lo van a hacer todavía, están en aprendizaje. Informar que la pareja sexual debe recibir tratamiento en el caso de las infecciones de transmisión sexual. Notificar las infecciones de transmisión sexual en los formatos establecidos vigentes. El manejo específico, digamos, esto es en general, no solamente para las ITS, preguntas generales, el nombre, la edad, el sexo,
la mujer, el hombre, el intersexo. Vamos a tener en una clase presencial media horita de medicina de género y vamos a hablar sobre ese tipo de intersexo que le ponen aquí, ¿ya? Orientación sexual, heterosexual, bisexual, homosexual, lesbiana, gay, eso ya lo vamos a ver en una clase. La identidad de género también lo vamos a ver, femenino, masculino, transexualidad, ¿no? El estado civil, la ocupación, escolaridad, lugar de origen y residencia actual, viajes dentro y fuera del país y prácticas sexuales en esos sitios. Y esto sucede en cualquier momento, chicos. Ahora he visto a una persona, un joven, estudiante de ingeniería, que oía en la mañana que ha estado tomando con sus amigos, supongo que en la noche hasta las 6 de la mañana, me imagino, tanto así que a las 8 de la mañana ha tenido sexo, ¿no? Entonces, y después que ha estado teniendo sexo, se ha dado cuenta que no usaba un preservativo. El muchacho ha entrado en pánico, ha comenzado a buscar y está buscando tratamiento profiláctico post-exposición para VIH, ¿no? Entonces ya lo vamos a ver al detalle, pero es así. Estas cosas suceden, el joven está completamente aterrado, completamente asustado. Le digo que vaya al MINSA al regional, no quiere porque va a perder su tiempo y no quiere que pase el tiempo. No, entonces uno tiene que preguntar cuál es el motivo de la consulta, qué molestia tiene el paciente. No solo en las úlceras, secreción uretral, vaginal, tumoraciones u otra molestia. A veces tienen que entender que la persona, esta parte, le es muy difícil decirla. Entonces no va a decirte de entrada. El chico, ustedes se pueden imaginar, tocó la puerta, no, entró y dijo, quiero una consulta, sí. ¿Qué es lo que pasa? Es que no sé, es que no sé. ¿Pero qué pasa? ¿Qué te ha pasado? Es que usted no se imagina. Se demoró más de 10 minutos en poder decir que había tenido sexo sin protección y que él creía que podía tener VIH porque era una persona desconocida. Es una cosa muy difícil, ¿no? Preguntar cuándo iniciaron las molestias, dónde tiene la molestia, cuándo fue su última relación sexual sin protección, cuándo fue la última exposición o comida o cosas. Si ha tenido sexo oral, si ha tratado con algunas infecciones de transmisión sexual, qué medicamentos ha utilizado, ¿no? Ya específicamente si son úlceras, ¿no? Si es la única úlcera que tiene a nivel del ano, ¿no? Varias úlceras, si son dolorosas, si no tienen, si están hinchadas, si están en la ingle, dónde están, han aparecido más de una vez en el mismo lugar, secreción uretral, cuándo inició la secreción, si se acompaña de dolor o ardor al orinar, tiene dolor en la ingle o más abajo, ¿no? Si en las mujeres si hay flujo vaginal, hace cuánto tiempo tiene el flujo, si tiene dolor en la parte baja del abdomen, siente dolor al tener relaciones sexuales, ¿no? ¿Ha visto alguna secreción en su pareja? ¿Notó algo anormal en su última menstruación? ¿Se ha retrasado la menstruación? Hacer preguntas de gestación, de paridad, de hijos vivos o muertos, ¿no? Ayer en la consulta vimos a un señor que venía de la selva, de Ocobamba, ¿no? Y él venía porque le picaba el cuerpo. ¿Por qué vienes? Porque hace más de 3 meses me pica el cuerpo. Y me pica y acá tengo un nódulo. Y entonces uno tiene que preguntarle, ¿cuándo te pica? ¿A qué hora te pica? Me pica todo el día, pero más me pica en la noche. ¿Alguien más le pica el cuerpo en tu casa? A mi esposa, a mi hijito. ¿Quién me da el diagnóstico? A ver, digan. Mándense nomás, digan cualquier cosa, hablen. Que a mí no me gusta hablar con la pantalla. Chicos, ¿están ahí? Doctora, ¿podría ser un caso de urticaria? ¿Quién habló? ¿Cómo te llamas? Edison Javier Cruz Guzmán. Edison. Urticaria, ¿ya? ¿Alguien, otra opinión? Doctora, puede ser por algún parásito. ¿Por qué por un parásito?
Porque como es el señor, la esposa y el hijo, o bueno, las personas que viven en la casa, puede ser que se hayan contaminado con un parásito y sea este el que está produciendo la ¿Qué picazón del parásito cuerpo. sería? ¿Alguien? Las dos respuestas pueden ser válidas. ¿Ya? Ahí viene el examen clínico. En el examen clínico, si nosotros, en el caso de Edison que dijo que puede ser una urticaria, podría ser que en la familia hay urticaria, comieron alguna comida en mal estado y a toda la familia le dio el escozor y las lesiones. Entonces ahí podemos ver qué tipo de lesiones vamos a tener si es una urticaria, Edison. O quien quiera contestar. Presencia de abones, doctora. Presencia de abonos. ¿No es cierto? ¿Qué más? Podríamos tener demografismo también, doctora. Podríamos tener demografismo. Y ¿quién fue lo que me dijo del otro, del parásito? ¿Quién me habló? Georgina Neira, doctora. Ya. Y a ver, tú, ¿cómo serían las lesiones en tu caso? ¿Habría lesiones dérmicas o no habría lesiones dérmicas? Georgina, Sí, doctora. ¿cómo serían esas lesiones? ¿O alguien que quiera contestar? Generalmente tenemos lesiones de rascado, escoriaciones. A veces se hacen rayitas, generalmente son en el abdomen, en las mamas y en los brazos, ¿no? Entonces este hombre ya tenía tanto tiempo que se ponía clobetasol, le pasaba y seguía. Entonces era más, no tenía abones, era de mucho tiempo, la urticaria es más aguda, entonces no tenía muchas lesiones, pero habían algunas de rascado y era compatible con un sarcópteros. Pero también, después te dice, pero también tengo esta úlcera en la mano y me muestra una lesión costrosa, redondeada, ulcerada en su mano izquierda de 1 centímetro por 1. Ah, y acá. Y también tengo otra en el glúteo izquierdo de 3 por 3. Ah, y no tienes sí, acá en el cuello también tengo. Pero él asociaba todo eso a la picazón. ¿Y qué cosas eran las otras? Y cuando comienzas a identificar, a buscar con calma, el señor tenía 2 lesiones más en el cuello, de 1 centímetro cada una, 2 ulceritas, profesor en Ocobamba. ¿Dónde quedó Ocobamba? En la selva. Entonces era muy probable que este señor tuviera una leishmania. Entonces hay que comenzar a buscar, ¿ok? Entonces no es una situación así de que yo me quedo con la picazón y no lo miro el resto, no. También tenemos que ver los antecedentes médicos, antecedentes de infecciones de transmisión pasadas o presentes, secreción uretrales, etc. Tenemos que ver si tiene diabetes, hipertensión, ha tenido alguna de ellas, cuál, fuma, no fuma, ¿no? Si tuvo tratamiento, si se curó, si es alérgico a algún medicamento, si tuvo respuesta con los medicamentos, ¿no? Si tomó o no tomó, consume drogas o alcohol, café, fuma, ¿no? Ayer, ¿cuándo fue? Allá. El otro día la chica, vengo sí, porque yo tengo hepatitis. Sí, tengo hepatitis crónica y hace un mes que no recibo tratamiento porque no puedo venir al hospital, porque los paros. Ah, ok. Pero veo aquí en la historia clínica y viene con su mamá, una mujer de 37 años, que no, pero no vienes desde noviembre. Bueno, sí, ¿sabe qué? Yo consumo alcohol. Porque las otras cosas ya las dejé,
Escuchen, ¿ah? Las otras cosas ya las dejé. Ah, qué bien. ¿Y qué cosas tomabas? Bueno, coca, marihuana, pasta básica. También benzodiazepinas. Pero eso ya lo estoy dejando. Full droga, pues, ¿no? Entonces tenemos una alcohólica, tenemos una drogadicta con hepatitis B. ¿Entienden? Entonces es parte, o sea, no es... La plata para la droga. ¿Cómo conseguiría ella la droga? ¿A quién se le ocurre? Podría ser por No te prostitución, doctora. Podría ser por prostitución. Prostitución. ¿Y qué riesgo les da la prostitución? Podría tener un Contraer ETS. ¿Cuál? A ver, diga uno por uno. Hepatitis, doctora, podría ser una. Podría ser hepatitis, ¿qué más? VIH, doctora. VIH. VIH y la otra palabra no escuché, ¿qué más dijeron? VIH y cualquier otra enfermedad de Sífilis, transmisión doctora. sexual. Sífilis, ¿no es cierto? Entonces ya solamente un hecho. Mire hasta dónde tenemos nosotros que ir pensando. Tenemos que ir pensando y tenemos que ir preguntando con delicadeza. Entonces yo le dije, ¿te prostituyes? No, doctora. Robo. Soy ladrona. ¿Ok? Cuando ustedes en su casa, ustedes que son jóvenes, ven a alguien en la familiar, hermano, primo, lo que sea, padre, todo lo que sea, comienzan a desaparecer las cosas y su familiar está llegando muy tarde y no se dan cuenta, esa persona ya está en drogas. Comienzan a desaparecer las cosas, o está en alcohol o está en drogas. Primero empiezan a robar y después comienzan a prostituirse, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, y uno tiene que decir con tranquilidad también las cosas, ¿no? Sus relaciones son con hombres o mujeres o ambos. Entonces, ayer yo tuve un joven que le digo, ¿sabes cómo te contagiaste? Bueno, sí, con una pareja o una chica que después me enteré que había estado positiva. Ok. ¿Tú eres bisexual? Así dentro de la conversación. Sí, allá, ok. Tranquila.
Otros que están muy tímidos, yo les pregunto, ya van a escuchar ustedes, les pregunto, ¿tú eres bisexual, trisexual, ochosexual? Como ahora está de moda todo, se ríen y me dicen, no, doctora, yo soy homosexual, o yo soy heterosexual, o yo soy bisexual, ¿no? Entonces, de una manera tranquila, no tenemos que juzgar a nadie, ¿no? Si utiliza condón con sus parejas sexuales o orales, si comparte juguetes sexuales, ¿no? ¿Qué personas tienen síntomas o ITS, flujo vaginal? ¿Ha tenido más de una pareja sexual? ¿Con cuántas personas ha tenido relaciones sexuales en los últimos 6 meses? Y este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, hoy día en la mañana vimos a una señora que tenía HTLV1. Le habían hecho una ecografía renal y tiene una vejiga neurogénica por el HTLV1 que le produce parálisis y tiene un estreñimiento marcado y ha tenido hemorroides, ¿no? Y entonces yo le digo, porque es parte de la vida. Después de explicarle lo de la enfermedad, le digo, ¿y tienes relaciones sexuales? Estaba con su pareja. No, porque me da miedo. ¿Te da miedo de qué? De que me orine. ¿Ya? Eso es lo que le pasa a las personas que tienen HTLV1. Tienen o compromisos neurológicos. Entonces hay retención urinaria, entonces ella orina por rebosamiento y tenía 250 de volumen en la vejiga postmiccional. ¿Ya? Entonces es una vejiga neurogénica por más de 100. Y le digo, bueno, tienes que presionarte para eliminar la orina. Y si tu pareja te quiere ayudar y tú tienes miedo de orinarte cuando tienes relaciones sexuales, muy bien, ve al baño y más bien la relación sexual, al estar relajada y poder orinarte, terminas tu relación y vas al baño y vas a poder orinar, porque ya estaba haciendo una hidronefrosis por rebosamiento. Entonces hay ciertas cosas que ya uno tiene que llegar a una cierta situación con los pacientes para llegar a tocar esos detalles, ¿no? Pero yo les digo, todo lo que conlleva un proceso infeccioso, un virus que le produce todas esas consecuencias, esta mujer va a hacer infecciones a repetición, va a hacer una insuficiencia renal crónica, ya está haciendo una hidronefrosis. ¿Mm? Entonces, este es el tema, ¿no? Durante el examen físico, explicar el procedimiento a realizar. Señor, lo voy a examinar. Señora, lo voy a examinar. ¿Ya? Posición cómoda del paciente, acuéstese, relájese, ¿no? Exploración del escroto, bueno, esto es al final. Siempre con guantes, hombres y mujeres. ¿Ya? Búsqueda de enopatías inguinales, búsqueda de úlceras, todo el examen físico que se hace, ¿no? Y lo van a hacer conmigo, con guantes, ¿ya? Hay que inspeccionar, no solamente el paciente tiene presión, pulso, corazón y pulmones, no, tiene ganglios, tiene boca, así que tienen que ir a la clase con sus mascarillas. El que quiere lleva una N95 o una KN95, es lo que yo les sugiero. Si prefieren, lleven su mandilón para ponérselo en el momento del examen físico, ¿no? Aparte de su mandil. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo vamos a tocar a los pacientes. Yo no sé cómo será en las otras rotaciones, pero conmigo, si ustedes se chismosean por ahí, conmigo sí tocan a los pacientes. Porque si no los tocan, no pueden saber. Y los celulares, antes que me enronche, los celulares no están en la consulta particular, privada, en la consulta del hospital, solamente a no ser que yo les diga, busquen tal cosa y que no estemos examinando. Al momento del examen, el celular se tiene que guardar por 2 cosas, porque se contamina, o por 3, porque se les puede perder y porque se distraen y el paciente dice, está mirando su celular y no me mira a mí. ¿Ok? Tacto rectal no vamos a hacer, entonces hay que examinar todo. ¿Ya? Entonces, el rol de las infecciones también es importante en la etiología de las enfermedades no infecciosas,
como el Helicobacter pylori, que es el agente causal de la úlcera péptica y posible malignidad gástrica. El papilomavirus, ¿no? Causante del cáncer de cervix, ¿no? El herpes virus tipo, me enredé ahí, tipo 8, causante del sarcoma de Kaposi, el Epstein-Barr linfomas, enfermedad de Hodgkin, ¿no? Entonces, tú puedes estar viendo el final, ¿no? O si no, estar encontrando el virus al inicio y ya tienes que ver cómo vas a prevenir las otras enfermedades. Porque dice, tiene papilomavirus, ya no tiene tratamiento y se acabó. Se puede vacunar, se puede revisar a las personas y se puede estar avisando, ¿no? El HTLV1 también nos va para leucemias, ¿no? A células T, a linfomas a células T. Entonces, ¿qué cosa hacemos? No todo el mundo hace parálisis espástica tropical y lo que hacemos es hacerle un seguimiento cada 6 meses de sus leucocitos. Si estos se alteran, ya hay que buscar y hacer médula ósea y ver los linfomas. Entonces, esto hay que saberlo para prevenir cosas también. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de la toma de muestra de laboratorio. Ay, doctora, eso ya lo hemos hecho. ¿No es cierto? ¿Ya hicieron esta parte? ¿Cuándo lo han hecho, chicos? ¿Cuándo han hecho toma de muestra? ¿En qué parte del curso? En bioquímica. En bioquímica. ¿Cuánto tiempo hicieron bioquímica? El tercer semestre. ¿Y ahorita están en qué semestre? Octavo. Octavo, ¿no es cierto? Hace como 2 años y medio. Sí, más o ¿Ya? menos. Entonces, la toma de muestra es muy importante, la selección de la muestra, la recogida de la muestra, el traslado de la muestra, el procesamiento inicial, ¿ya? Entonces, el procedimiento para la toma de muestra es la técnica que se emplea para tomar una muestra de sangre venosa, es decir, una venopunción es relativamente sencilla, pero se deben respetar estos aspectos básicos. La identificación del paciente. Esto que parece tan fácil es lo más terrible. Nadie escribe el nombre del paciente, la edad, el sexo, la dirección, el teléfono en el análisis, en la solicitud. El tipo de análisis, el número de folios, si tiene alergias, en qué sala está, en el número de cama, qué doctor pide el análisis, ¿ya? Y hay que alistar el material. Vamos a hacer toma de muestra. Si ustedes quieren, hacemos un día toma de muestra, ¿ya? Entre ustedes mismos. Y si se da la oportunidad, con pacientes. El material lo tenemos. Yo tengo material. Ese no es problema. Entonces hay que alistarse los guantes, tener el ligador, las torundas para el alcohol o los pads con alcohol, los tubos de toma de muestras, rotular los tubos los tubos que se van a utilizar, las cajas para descartar el material contaminado. Todos los pacientes nosotros los tenemos que pensar como potencialmente infectados. Entonces yo no aíslo al paciente, métanse esto en la cabeza. Yo no aíslo al paciente porque tiene una infección. Yo aíslo la infección. Eso quiere decir que yo me protejo siempre con las medidas de bioseguridad. Entonces uno liga y busca la vena por palpación. La vena cubital es la más larga y gruesa de todas y es la preferida para bordear la musculatura del brazo. La vena cefálica tiene iguales características que la anterior, pero es un poco menos gruesa. La vena basílica es más pequeña que las anteriores. Esta vena está cerca de la arteria braquial, por lo que su punción es rijosa y su área es más sensible y dolorosa para el paciente. Entonces se hace una limpieza durante la punción, ¿no? Se hace una limpieza del sitio de punción, sostener la unidad completa de la aguja y portatubos entre el dedo índice y el pulgar de la mano derecha. Cambie la posición de la mano tan pronto la aguja esté en la vena. Los dedos medio e índice se sitúan en las aletas del portatubos, mientras que introduce el tubo dentro del portatubos con el pulgar de la mano derecha. La sangre es aspirada por vacío y fluye dentro del tubo por sí sola.
libera el torniquete inmediatamente con su mano izquierda, sosteniendo todavía el portatubos. Retire el tubo con la mano derecha apoyando el pulgar sobre una de las aletas del portatubos. Homogenice el tubo muy suavemente, inviértalo varias veces para asegurar la mezcla apropiada de la sangre con el anticoagulante. Si han de sacarse múltiples muestras de sangre, inserte un segundo tubo y repita las operaciones desde el apartado B. Uno mezcla el tubo suavemente y lo tiene que reposar 30 minutos antes de centrifugar en una situación vertical. No se echan los tubos tienen que estar parados. Problemas durante la extracción venosa, lo que les ha pasado siempre a los chicos, colocación correcta de la aguja va en 45 grados, cambio de la posición de la aguja, se quedan afuerita y no entra, o se va muy al fondo, o se colapsa la vena, se hace un hematoma, o punzan la sangre arterial. Los tipos de punción son la mariposa o escal, el sistema al vacío y por jeringa, ¿no? Esto hay que tener cuidado porque, por ejemplo, si nosotros sacamos con jeringa y vas a medir potasio, la sangre se va a molizar y tu muestra de potasio va a salir alterada. Desechar el material punzocortante. No sé. Esto es pregunta de examen, ¿eh? No se reencapuchan las agujas. Desechar el material cortopunzante. Estas cositas que ven aquí, no sé si ven, no ven la flechita, ¿no? No ven mi flechita. Aquí en la caja roja, ustedes ven un orificio grande y otro chiquito. En este chiquito, ahí es donde se clava la agujita y se desenrosca de la jeringa. ¿Ya? Ya lo van a ver en la práctica. ¿Están viendo el video? Sí, doctorita. Sí, doctor. Y esto yo no sé cómo es. Creo que es propaganda. El audio no llegamos a escuchar, doctorita. No lo escucho, doctora. ¿Cómo? El audio no se escucha. ¿No se escucha? No, el audio del video no. ¿Por qué? Creo que tiene que poner compartir. Hay una opción que deje compartir audio más, porque solo si no se comparte imagen. ¿Pantalla completa? No, debe haber otra opción. No es ahí, es en el Meet, donde tiene que cambiar la forma de compartir para que salga con el audio más. A ver. Qué fastidiosos, chicos. A ver. Dejar de presentar. Presento una sola pantalla. Hay ¿Y uno que dónde le está dice, el YouTube? hay ¿Y uno que le dónde dice está el que YouTube? Y ahora, presentación de PowerPoint. Comparte, tienda. ¿Qué me dice? ¿Esta? No me sale, chicos. ¿Ah? A ver, comparte. ¿Esta? A ver. A ver si se escucha. no, doctorita, estamos viendo la diapositiva. Doctora, es que cuando señale una sola pestaña debe hacerle clic en la pestaña de YouTube. En la pestaña de YouTube. ¿Ven? Por eso es que a mí me gusta la presencialidad. ¿Una pestaña o una ventana? Una pestaña para video y animación. Acá está. A ver. A ver. Ahí. ¿Lo escuchan? Chicos. No se llega a escuchar. Es un problema con esto para compartir audio. Yo tampoco lo escuchen. Antes yo lo escuchaba.
escuchan nada? No, doctorita, no llegamos a escuchar. Ay, bueno, miren, a 4 centímetros. Bueno, se los voy a pasar para que ustedes lo compartan y lo ven, ¿ok? Está bien, ¿Me doctorita. parece? Sí. Bueno, me pongo triste. ¿Ahí escuchan? No, doctorita. No. Bueno, pues, qué pena. Ni modo, ya me enseñarán ya. Toda la pantalla completa, ya está. Entonces aquí seguimos entonces sin el video. Acá. Bueno, entonces ya, tenemos a esta parte. Después de tomar las muestras, ya tenemos los resultados, interpretación de las pruebas de laboratorio. Es indispensable establecer la importancia de la orientación inicial de las pruebas diagnósticas, dirigiéndolas hacia una sospecha clínica basada en la anamnesis y en la exploración, que fundamentará su interpretación y contextualización posterior. Es necesario interpretar y analizar de forma detallada los resultados obtenidos tratando de extraer toda la información disponible. ¿Me están escuchando a mí, no? Sí, doctora. Sí, doctora. Y están viendo la pantalla, ya. De las pruebas solicitadas y líquido cefalorraquídeo, que también pueden orientar acerca de la etiología y la gravedad de la infección y que pueden determinarse en las primeras horas de la misma. El cultivo sigue siendo la técnica de elección para el diagnóstico definitivo de las infecciones bacterianas, víricas y fúngicas. Esto, por favor, no se olviden, que después cuando son médicos pasa a ser un chiste y no lo hacen. Las nuevas técnicas moleculares de amplificación genética son un importante avance por su mayor sensibilidad y rapidez. Normas para la recogida y traslado de muestras remitidas para tinciones y cultivos, bacterianos y fúngicos. Un absceso se prefiere un aspirado de pus o líquido en vial de transporte anaeróbico. Las torundas suelen ser un material insuficiente para la tinción de Gram y cultivo. Limpie la superficie del absceso cerrado con alcohol al 70%, recoge la muestra en los bordes del absceso. Los aspirados en tubos de transporte anaeróbico son aceptables para cultivo de bacterias aeróbicas y anaeróbicas, hongos y micobacterias. También es aceptable una muestra remitida inmediatamente en una jeringa con tapón después de haber eliminado el aire. Especifique la localización del absceso para un procesamiento óptimo, aporte de toda información extra pertinente, infección quirúrgica, traumatismo, herida por mordedura. Esto es muy importante porque generalmente te dice, me da resultado negativo y la muestra ya llegó. Yo he encontrado muestras de líquido cefalorraquídeo tomados a las 10 de la mañana. Imagínense ustedes, pónganse en el lugar del paciente, que te hagan una punción lumbar y tu muestra se queda ahí en la mesita de tu velador, o si no, en el estar de la enfermera. Y nunca llegó al laboratorio hasta el día siguiente. Ay, no sé quién lo dejó ahí, a mí no me dijeron nada, el doctor no me dio la orden, yo no sé. Ahora la gente hace juicios por eso. O que simplemente, chicas, les tomen una muestra cuando hagan ginecología, una biopsia uterina, las hacen ahí en el consultorio, sin mucha anestesia, y se te pierde la muestra. Después que te ha dolido como el ajo, y la muestra la botaron a la basura. No, esas cosas no pueden suceder. Y aparte que la persona dice, no importa, me vuelve a tomar, pero ya pasó el momento, ya le iniciaron el tratamiento y no le tomaron las muestras. Bacterias aeróbicas y anaeróbicas de rutina, desinfectar los tapones de los frascos de alcohol isopropílico al 70%, desinfectar el sitio de flebotomía con alcohol seguido de aplicación de la tintura de yodo, clorexidina, esperar a que se sequen los antisépticos, extraer de 10 a 20 mililitros en adultos y 1 a 3 mililitros en niños en cada frasco del hemocultivo. Dividir la sangre en 2 frascos de hemocultivo
preferiblemente un frasco para aerobios y otro para anaerobios, recoger a 2 o 3 cultivos por cada periodo de 24 horas en diferentes sitios. La recuperación óptima de las bacterias de pacientes que reciben antibióticos requiere un uso de caldos suplementados con resinas diseñadas para inactivar antibióticos. Todos los frascos de hemocultivos deben de ser remitidos inmediatamente para que comience la incubación o el procesamiento. Normas para la recogida y traslado de muestras remitidas por tinciones y cultivos bacterianos fúngicos. Nosotros sí tenemos muestras de sangre, ¿no? Para examen, para buscar anaplasma, Ehrlichia, Borrelia, ¿no? Entonces nosotros tenemos para sangre, preparar extensiones gruesas y finas de un pinchazo del pulpejo de un dedo o sangre con EDTA, preparar extensiones gruesas y finas de un pinchazo en el pulpejo de un dedo de sangre con EDTA, médula ósea, recoger 1 a 2 mililitros asépticamente, inocular en un frasco de hemocultivo o un tubo de lisis de centrifugación de 1.5 mililitros. Trasladar rápidamente para la preparación de las extensiones, prueba inespecífica para especies de Ehrlichia, Borrelia, burgdorferi. Obtener para histoplasma, micobacterias y brucela y salmonela se pueden hacer aspirados de médula ósea. O sea, eso se llama mielocultivos, ¿no? Para la salmonela entérica serotipo TIFI, la aspiración de más de 2 mililitros diluye la médula ósea con sangre periférica, ¿no? En catéteres, si el catéter es intravascular, retirar asépticamente, cortar un segmento de al menos 5,5 centímetros desde la punta y colocar el segmento en un recipiente estéril. Trasladar rápidamente para prevenir que se seque. La sonda Foley no es aceptable para cultivo. No hay cultivo de punta de catéter de sonda Foley, ¿no? Porque el crecimiento representa microbios de la uretra distal, no de la infección. En los drenajes no se recomienda el cultivo de catéter de drenaje. Los catéteres de drenaje pueden estar contaminados en la superficie. ¿Ok? En del oído interno, si el tímpano está intacto, limpiar el conducto auditivo con una solución jabonosa o alcohol al 70%, luego aspirar con jeringa. Si el tímpano está perforado, recoger el drenaje con una torunda sin algodón. Si se recoge la muestra por aspiración, inocular los medios en el momento de la recogida o trasladar inmediatamente la jeringa al laboratorio. El drenaje recogido de un tímpano perforado no debe ser cultivado para anaerobios. En el oído externo, eliminar los restos con la costra y a continuación raspar firmemente o pasar una torunda por el oído externo. En el ojo, también podemos hacer cultivo ejos, ¿no? La conjuntiva, haga rodar una torunda prehumidificada sobre la conjuntiva, se deben preparar tinciones e inocular los medios en el momento de la recogida. Eso quiere decir que si tú quieres tomar ese cultivo, lo tienes que coordinar con el laboratorio. O ellos van o te dan los medios para hacerlo. Y uno no se pone a conversar cuando toman los cultivos. Porque, bueno, antes no usábamos tantas mascarillas, ¿no? Porque estás contaminando. Recuerden que todos tenemos, ¿no? En la cavidad oral estafilococos, estreptococos también que no son patógenos. El número de tinciones preparadas y de los medios inoculados debe ser limitado por la pequeña cantidad de material recogido. El número de tinciones preparadas y de los medios inoculados debe ser limitado por la pequeña cantidad. Para todas estas pruebas tienen que ser pequeñas cantidades. La anestesia puede inhibir el crecimiento de algunas bacterias, ¿no? Entonces todo esto es para la córnea, para el humor vitro, ¿no? Este líquido de la cámara anterior del ojo. Es recoger la muestra directamente en un recipiente estéril y remitir inmediatamente al laboratorio. Remitirla en medio de transporte Caribler si hay retraso en el traslado. No procesar para patógenos bacterianos si el paciente ha estado hospitalizado durante más de 3 días, a menos que esté aprobado por el director del laboratorio, y hay que buscar Clostridium difficile. En el caso de los pacientes hospitalizados con diarrea, no está indicado remitir múltiples muestras por día porque ya sabemos que puede ser un Clostridium difficile, ¿no? Notificar al laboratorio si sospecha de un patógeno, ¿no? Yersinia, Aeromonas, para que se preocupen de buscar.
El líquido pericárdico, peritoneal, pleural, sinovial, se tiene que remitir al menos 2.5 mililitros por bacterias, más de 10 mililitros para hongos y micobacterias, tras para un sistema de recogida anaerobio. En el líquido cefalorraquídeo, 1 a 2 mililitros para bacterias, 5 a 10 para mililitros, óptimo para micobacterias u hongos, más en el caso de una enfermedad crónica. En la nariz, insertar una turbunda prehumedificada 1 a 2 centímetros en el interior de las fosas nasales y rotar frente a la mucosa nasal. Ya saben, así, ¿no? Como lo del COVID. ¿A todo el mundo le han hecho prueba de COVID o a alguien no le hicieron prueba de COVID? ¿Chicos? ¿A todos? ¿A todos? Muy bien, se pasa, es horrible, ¿no es cierto? Se pasa una torunda por la parte posterior de la faringe cuando es gargantofaringe, evitando la saliva para la recuperación del Streptococcus pyogenes, apropiado para la pertussis, Urinobacterium diphtheriae, Neisseria gonorrea, Neisseria meningitidis. La detección de levaduras queda restringida generalmente a microscopía. Aspirado traqueal, aceptable por las mismas pruebas porque el esputo aspirado, no seleccionado en cuanto a la aceptabilidad como los esputos inducidos. Esputo expectorado, el paciente debe esperar, aclararse o hacer gárgaras con agua para eliminar el exceso de microbiota oral. Se instruye al paciente para que tosa profundamente y expectore las secreciones de vías respiratorias inferiores y se recoge y se traslada en un recipiente estéril. Recoger 1 mililitro para cultivos bacterianos, 5 mililitros o más para cultivos de micobacterias y hongos. El esputo inducido con solución salina estéril con empleo de nebulizador. Ahora es un poquito, con esto del COVID, estas de cosas de nebulizaciones, ya no se utilizan. Reacciones bioquímicas comunes utilizadas para identificar bacterias, discos de bacitracina, catalasa, coagulasa, hidrólisis de hipurato, la bacitracina para la identificación presuntiva de Streptococcus pyogenes, que es sensible a bajas concentraciones de bacitracina. La catalasa es característica importante para diferenciar a importantes grupos de cocos gram positivos, estafilococo catalasa positivos, Streptococcus catalasa negativos. Coagulasa, una prueba de coagulasa positiva es el criterio clave para la identificación de Staphylococcus aureus. Hidrólisis de hipurato, se utiliza la prueba positiva para la identificación presuntiva del Streptococcus grupo B. La hidrólisis, prueba rápida para identificación presuntiva de Streptococcus pyogenes y enterococos. El indol se utiliza una prueba rápida para la identificación presuntiva de Escherichia coli en las muestras de orina. Optoquina, disco, la sensibilidad a la optoquina es una identificación presuntiva de Streptococcus pneumoniae. La oxidasa es una reacción clave para ayudar a diferenciar bacilos gram negativos, enterobacterias y Cinetobacter. Solubilidad en bilis para la rápida diferenciación de Streptococcus pneumoniae que son solubles en bilis. Para los hongos, las cándidas, tenemos las cándidas, el Cryptococcus, el Blastochysomices, la Malassezia, la Saccharomyces, la Rhodotula, el Trichosporum, Entonces, todos estos, también tenemos los hongos septados, los aspergillus, Fusarium, Penicillium. Pues tenemos que pensar que cualquiera de estos hongos, pueden salirnos positivos. Los hongos, como ustedes ya saben, se van a demorar más en crecer, Esperamos a veces hasta 7 días para un cultivo de bacterias, pero para hongos son 3 semanas como mínimo. Y tú más o menos tienes que inducir qué es lo que estás buscando, Porque vemos que tenemos el Aspergillus nigrans, que a veces comienza a crecer una colonia negra, se contaminó y la botan. Y el paciente tiene una aspergilosis. Hallazgos de laboratorio en niño con septis, por ejemplo. Vamos a encontrar en el recuento de leucocitos, leucocitosis de leucopenia, posible leucopenia inicial,
El cuento de plaquetas, trombocitosis o trombopenia, reactante de fase aguda, coagulación intravascular diseminada, en coagulación déficit de la proteína C, antitrombina 3, dímero D elevado, alargamiento de TP y TPTA, puede ser alteraciones previas al fallo ultragónico y el sangrado evidente, iones, hiponatremia, hiperpotasemia, hipopotasemia, daño renal o alteraciones homeostáticas, equilibrio ácido-básico, ¿no? Podemos tener acidosis metabólica respiratoria por una hipoperfusión tisular, por shock, creatinina y urea elevadas, insuficiencia renal, el lactato puede estar elevado a más de 4, puede haber hipoxia tisular o shock, cuando hay transaminasas hepáticas, elevación de AST y ALT, daño hepático agudo o hipoperfusión tisular, PCR elevada, reactante de fase aguda, procalcitonina elevada, específica en CIR de origen infeccioso, ¿no? En el hemograma que podemos encontrar, el 40% de los niños con cifra total de leucocitos más de 25.000 presenta una infección bacteriana grave. La interpretación del hemograma en enfermedades infecciosas es complicada debido a su baja sensibilidad y especificidad como prueba aislada, pero puede ser de gran utilidad en combinación con otras pruebas y valorada en cuanto a la situación clínica y la sospecha diagnóstica. En la serie roja, en algunas enfermedades infecciosas se observan alteraciones en las cifras de hemoglobina, bien por alteración de la producción hematopoyética producida por determinadas infecciones o por destrucción periférica de Matías. La anemia puede ser propia de algunas infecciones virales específicas, como la anemia plástica producida por la infección por parvovirus o de otras infecciones como la leishmaniasis. El otro día fui a ver en la emergencia, chicos, una paciente que tenía 3 de hemoglobina, 0.7 leucocitos y 60 plaquetas. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les viene a la mente? Conmigo van a trabajar así, ¿eh? No es que van a ver enfermedades, no. A ver, ¿quién piensa rápido? ¿Qué es eso? Ya hicieron hematología. Chicos, despiértense. Pancitopenia. Ahora, ¿qué más me vas a preguntar? A ver, ¿por qué va a tener pancitopenia una chica de 32 años? ¿Cuáles son las causas de pancitopenia? ¿Hay causas infecciosas? Una pancitopenia severa se la puede dar una leishmaniasis visceral, ¿ya? Que nosotros no tenemos en el Perú, porque siempre se ponen a hablar de leishmania como si hubiese en el Perú. Pueden revisar leishmania visceral, pero no hay en el Perú. Ya, entonces, desde el punto de vista infeccioso, no es leishmania visceral, porque no hay en el Perú. ¿Qué otra cosa puede darnos pancitopenia? Porque tú has dicho pancitopenia, está bien. ¿Ah? Cualquiera. Un síndrome mielodisplásico, ok. Una leucemia. ¿Qué más? Aplasia medular, doctora. Una aplasia medular, ¿qué más? Embarazo. ¿En qué cosa no escuché? Embarazo. Embarazo, ¿por qué te va a dar el embarazo una pancitopenia? Cuéntame, eso no la sé. ¿El embarazo te va a dar pancitopenia? Una tuberculosis, un VIH dentro de las infecciosas. También ¿Cuál? dengue. Dengue también sería, Dengue. doctorita. Podría ser dengue, pero no nos va a dar una leucocito, unos leucocitos tan bajos, no leucopenia tan severa. Es un problema de médula, obviamente, ¿no? Pero ¿cuáles serían las causas, no es cierto? Entonces, como pueden ver, y como vamos a trabajar,
nosotros vamos a trabajar todos nuestros casos, lo que sea. Tienen ustedes que aprender a plantear causas bacterianas, virales, micóticas y parasitarias. Mira, en esta pancitopenia ya dijimos una parasitaria, ¿no? Calazar o leishmaniasis visceral, VIH, viral, tuberculosis bacteriana. ¿Qué nos faltaba? Hongos más alejados, ¿no? Y las no bacterianas, ya dijimos todas las mielodisplásicas, y alguna otra causa más. En una paciente trasplantada. ¿No se escuchó ese que habló? ¿Qué hablaste? Las autoinmunes también sería, doctora, como el lupus. ¿Cómo la autoinmune? ¿Cuál? El lupus eritematoso. El lupus eritematoso, ¿no es cierto? Pero no nos daría una tan severa, pero puede ser. ¿Qué más? Las drogas. Esta paciente era trasplantada renal, o es, porque está viva. Entonces, ¿qué cosa recibe? Inmunosupresores. Y había hecho una supresión medular por azatioprina. ¿Y por qué me habían llamado a mí? ¿Por qué tenía diarreas? Ya. Entonces, el paciente es un todo, chicos, todo, es todo, no es una sola cosita. Es un trasplantado renal y ya está, no, es todo, ¿ya? Muy bien, entonces seguimos. Las plaquetas sí son consideradas como reactantes de fase aguda, ya que sus cifras se elevan en determinadas infecciones. Es frecuente encontrar trombopenia en algunas infecciones bacterianas graves y sepsis en el contexto de la coagulación intravascular diseminada, así como en infecciones parasitarias agudas o subagudas, como la leishmaniasis o la malaria, para tener relevancia clínica en forma de púrpura o en hemorragias. La serie blanca se debe interpretar de forma cualitativa y cuantitativa. La cifra total de leucocitos puede utilizarse como predictor de una infección bacteriana grave. Diversos estudios han mostrado mayor riesgo de bacteriemia neumocócica en pacientes con cifras mayores de 15.000 células por microlitro y mayores de 1.500 callados por microlitro, pero tras la introducción de las vacunas conjugadas, estos puntos de corte presentan menor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de esta entidad. La extensión de la sangre periférica aporta información cualitativa sobre el componente celular y tiene su principal utilidad diagnóstica diferencial con enfermedades hematológicas. Los reactantes de fase aguda, que les encanta tanto, mediante este término se engloban las proteínas de fase aguda y la velocidad de sedimentación globular determinados en la sangre. Se denomina proteínas de fase aguda aquellas que aumentan o disminuyen en un 25% durante la infección, en respuesta al efecto de las citoquinas sobre los hepatocitos. La proteína C reactiva se trata de una proteína sintetizada en el hígado en respuesta a diversas citoquinas liberadas durante el proceso inflamatorio, especialmente interleuquina C e interleuquina 1 beta. Su liberación induce a la vez la activación del complemento, la apoptosis celular y la amplificación de la señal inflamatoria. Se eleva a las 12 a 14 horas de la agresión y tiene un pico aproximado a las 24 y 48 horas de su inicio. Procalcitonina, en situación basal, se trata de la proteína precursora de la calcitonina y se sintetiza en la glándula tiroidea, en respuesta principalmente a hipercalcemia. En situaciones de sepsis o estrés grave, pasa a ser sintetizada por múltiples tejidos y deja de escindir en calcitonina, respondiendo a su síntesis principalmente al estímulo de citoquinas, también como la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral. Su función biológica no está del todo bien establecida, pero parece estar implicada en la inducción de la migración monocitaria. Puede detectarse en plasma en las 2 o 3 primeras horas tras la introducción de una endotoxina y presenta un pico a las 12 horas del inicio de la infección. En el examen de orina vamos a tener la sensibilidad y especificidad de los datos del análisis de orina
y el diagnóstico de la infección urinaria. Esterasa leucocitaria, ¿no? Esto es de la tira reactiva. Vamos a tener 83% de especificidad, perdón, 78% de especificidad y 83% de sensibilidad. Los nitritos es sensible en un 53% y es sensible, específico en un 98%. Cuando tienes esterasa leucocitaria o nitritos, el 93% sensible y el 72% específico. Sedimentos y leucocitos sensibles 73%, específico 81%, bacterias 81% de sensibles, especificidad 83%. Cuando tienes esterasa leucocitaria, nitritos y leucocitos, tu sensibilidad sube al 99,8% y es específico en el 70%. En el líquido cefalorraquídeo, vamos a entender, este cuadrito, por favor, apréndanselo, ¿ah? Yo soy bien buena, yo les digo las preguntas de examen, ustedes que no las estudien, no sé. Esta es pregunta de examen, ¿no? El recuento leucocitario para un líquido cefalorraquídeo bacteriano es más de 1000. Puede ser, células por microlitro, puede ser menor al inicio, y generalmente es a predominio mononucleares. La glucosa es baja, menos de 40, y las proteínas más de 50. La relación del líquido cefalorraquídeo con la glucosa en plasma es menor al 0,4. En la tuberculosis vamos a tener menos cantidad de leucocitos, entre 100 y 500, ¿no? A predominio linfocitario, menos o mononuclear, menos de los polimorfos nucleares llega al 10 al 20%. Glucosa menos del 40 y líquido, la relación es de 0,6. Es mayor el líquido cefalorraquídeo. Las proteínas más de 100. La listeria es más de 500, a premio polimorfos nucleares linfocitario en el 30%, hongos de 5 a 500, a premio solamente hay polimorfos nucleares menos del 20%, los virus también polimorfos nucleares menos del 20%, ¿no? Y sífilis tenemos entre 5 y 500 de células por microlitro, la glucosa está entre 10 y 50, no vamos a encontrar células, ¿no? Y la glucosa está entre 50 y 100. Les voy a contar un caso a raíz de esto. El paciente, todos estos casos que yo les estoy contando son del hospital, ¿eh? Nunca me los invento. Va el día veintitantos, hoy día estamos, ¿qué día? 9, ya. El 30 de enero va al hospital. Joven, que había estado en una chupa, 27 años, 24 años tiene. Ha estado en una chupa, el chico, y tranquilamente, pues, una fiesta de jóvenes y todo, y se emborrachó. Al día siguiente se siente con mucho dolor de cabeza, y él dijo, bueno, la tranca, ¿no? Al día siguiente dolor de cabeza, y estuvo así con dolor de cabeza, que iba aumentando de intensidad aproximadamente por una semana. Como el dolor ya le molestaba mucho, se va al hospital el día 30. El día 30 lo vieron, el chico está lúcido, orientado en tiempo y espacio, examen físico normal, análisis normales, y se va a su casa, y lo mandan a su casa porque solo le duele la cabeza. Pero tenía una semana de dolor de cabeza. La cabeza el dolor sigue siendo muy intenso, vuelve a ir al día siguiente, y él otra vez lo vuelven a examinar, no tiene nada, lo mandan a su casa. No le hacen nada, lo mandan a su casa. El día 1 de febrero vuelve a ir a la emergencia porque el dolor no lo soportaba el chico. Y lo vuelven a examinar, y ¿qué le creen que le encuentran? Signos meningios. Y por lo tanto lo dejan en el hospital, ¿no? Rigidez de nuca, el chico seguía lúcido, orientado en tiempo y espacio. ¿Qué cosa trabaja? Repartidor de medicamentos, aquí en el Cusco,
Doctorita, se le dejó de escuchar. Y pues hay que esperar un rato, dice que se ha ido la luz. Ya volví. Se fue la luz. Un apagoncito. ¿Ven la pantalla? Aún no, doctorita. ¿No? He puesto, como ustedes dicen, pantalla completa. Creo que es ¿Por qué no la ven? Si la vuelve a compartir, doctora. Compartir, hay que compartir. ¿Ya está? ¿Ahora? Sí, doctorita, Ahora sí, doctora. Ya. ¿Dónde estaba que ya me perdí? Ya. Bueno, les estaba contando del chico este. Y ahí, entonces ahí ya le pusieron su punción lumbar, ¿no? Dolor de cabeza, no historia de fiebre. No había tenido fiebre, solo el dolor de cabeza intensa. Los signos meningios le iniciaron ceftriaxona. ¿Y cómo estuvo lo que nos importa? ¿Cómo estuvo los leucocitos? Tenía más de 40 leucocitos por campo. A predominio de mononucleares. Glucosa, menos de 40. Diagnóstico probable. Chicos. Ahí están, miren el cuadro. Meningitis por tuberculosis, doctorita. Meningitis tuberculosa. Diagnóstico diferencial viral. La única diferencia que nos da que la viral tiene la glucosa normal y la tuberculosa tiene la meningitis, la glucosa baja. ¿Ya? Muy bien, entonces esas cosas son importantes porque eso lo vamos a ver en el hospital, entonces tienen que ir revisando. Todos me preguntan siempre, doctora, ¿qué voy a revisar para mañana? No sé, hay que revisar todo. Mejor dicho, vayan leyendo, vemos un caso y lo van a estudiar. ¿Ok? La interpretación del antibiograma, el estudio de la sensibilidad a antimicrobianos de las diferentes bacterias aisladas en muestras biológicas tiene dos objetivos fundamentales. Guiar al clínico en la elección del mejor tratamiento individual, monitorizar la evolución de la resistencia bacteriana como objeto de revisar el espectro del antimicrobiano y poder actualizar los tratamientos empíricos. Este estudio se realiza mediante el antibiograma que mide la sensibilidad de una bacteria frente a diferentes antimicrobianos in vitro y a partir de estos resultados predecir la eficacia in vivo. Las técnicas que se utilizan, ¿no?, del estudio de sensibilidad in vitro de las bacterias a los antimicrobianos se realizan mediante métodos fenotípicos, técnicas de dilución y de difusión, bioquímicos y genéticos. Los métodos fenotípicos antibiograma son los más utilizados, consisten en enfrentar un inóculo bacteriano estandarizado a una única o a diferentes concentraciones de antibiótico. La interpretación de los resultados obtenidos permite clasificar a los microorganismos en categorías clínicas sensibles, intermedios o resistentes. Hay que tener en cuenta que no siempre un valor de concentración mínima inhibitoria más bajo indica mayor actividad de este antimicrobiano, ya que las concentraciones mínimas inhibitorias que definen la sensibilidad o resistencia son diferentes para cada especie bacteriana y cada antimicrobiano. Tenemos aquí los métodos de dilución que consisten en determinar el crecimiento de una bacteria en presencia de concentraciones crecientes de un mismo antibiótico.
Se observa el crecimiento de los microorganismos mediante la aparición de la turbidez. Acá tenemos fluconazol, miren, bien turbio. Técnicas de estudios de sensibilidad a los antimicrobianos. Si un microorganismo es sensible, indica que con las dosis habituales se espera una evolución favorable de la infección, siempre que se alcancen valores adecuados en el lugar de la infección, lo que en ocasiones no es posible, por ejemplo en el sistema nervioso central. Por el contrario, si el microorganismo es intermedio o resistente, es probable que la evolución sea desfavorable. La interpretación de la sensibilidad predice mejor el fracaso cuando es resistente que el éxito del tratamiento. Por ejemplo, el hecho que haya meningitis permite que el antibiótico, que la ceftriaxona, entre mejor al líquido cefalorraquídeo. Las técnicas de difusión emplean discos de papel impregnados con una solución estandarizada de antibiótico que se disponen sobre la superficie de un medio sólido previamente inoculado en su superficie con una suspensión bacteriana. Tras un periodo de incubación de 18 horas, el diámetro del halo formado está en relación con el grado de sensibilidad del microorganismo. La carga del disco está ajustada para que los halos de inhibición permitan diferenciar los microorganismos sensibles de los resistentes y pueda establecerse una correlación de los valores de concentración mínima inhibitoria a los pequeños que se relacionan con valores altos de concentraciones mínimas resistentes y a los grandes con concentraciones mínimas bajas. ¿No? Aquí tenemos el método, ¿dónde estás? ¿No? De selección de un método de susceptibilidad por dilución, ¿no? Este medio de cultivo, ahí estamos viendo, de acuerdo a la dilución, 0.25 es más sensible que 8 microgramos por mililitro, ¿no? Otra técnica de difusión es el ITES, que además permite la determinación directa de la concentración mínima inhibitoria. Utiliza tiras de plástico impregnadas en un antibiótico con concentraciones decrecientes. Al contacto con la tira con el agar, el antibiótico difunde e impide el crecimiento del microorganismo. Después de la incubación se observa una zona de inhibición en forma de eclipse. El valor de la concentración es el punto de intersección del eclipse con la tira y está indicado en la escala impresa sobre la superficie de la tira. Esta técnica puede utilizarse directamente sobre muestras clínicas para obtener resultados preliminares en menos de 24 horas, que siempre deben confirmarse mediante pruebas de sensibilidad estandarizadas con bacterias de cultivo puro. Aquí tenemos, ¿no? Este es el famoso ITES, el antibiograma por difusión con discos, en el que se observa la presencia de halos de inhibición, y en el B tenemos el antibiograma por el ITES, en el que se observa un eclipse de inhibición. El punto donde la eclipse corta con la tira es el valor de la concentración mínima inhibitoria, y en este caso es de 0.5 microgramos por litro, ¿no? Acá tenemos otro, mediante en el rojito, antibiograma mediante ITES directo de una muestra de líquido cefalorraquídeo en un paciente con meningitis por Streptococcus pneumoniae. El medio utilizado contiene sangre de carnero necesaria para el crecimiento de Streptococcus pneumoniae. Se observa un eclipse de inhibición en la tira de cefotaxima. El punto donde el eclipse corta con la tira es el valor de concentración mínima inhibitoria, en este caso es de 0.75 miligramos por litro. Entonces también vamos a comentar algo sobre los fundamentos básicos. Todo esto es un recordaris para ustedes, ¿ya? De la terapia antimicrobiana. Ahí está aplicado a las sustancias con propiedades antiinfecciosas. Los médicos de la antigua Grecia utilizaban vino, mirra y sales inorgánicas para curar las heridas. Los chinos hasta hace más de 2500 años usaban el cuajo mohoso de la soja para tratar carbuncos y forúnculos. A inicios del siglo XX se utilizaban metales pesados como bimuto y arsénico para tratar diversas infecciones, incluida la sífilis. En la era moderna de la terapia antiinfecciosa se inicia con el descubrimiento y el uso clínico de sulfonamida en 1936 y de la penicilina en 1940. Ahora nos enfrentamos a nuevos retos. Creciente resistencia de los microorganismos a los agentes infecciosos, infecciones emergentes recién descubiertas en los últimos años como el ébola, la fiebre de Lassa, la hepatitis C, el SARS. Ahora tenemos el SARS-CoV-2
¿no es cierto? Imagínense que yo les pregunto en el examen, ¿cuál es el SARS-CoV-2? ¿Cuál es el SARS-CoV-2? ¿Quién me contesta? Chicos, me voy a enojar. ¿Cuál es el SARS-CoV-2? ¿Qué enfermedad nos da? COVID-19. No. Coronavirus. Ah, COVID. COVID-19, pues, no sé quién dijo. Porque el SARS y los coronavirus ya existían. No es que acaba de aparecer este es el CoV-2. Ya tuvimos antes el 1 y todo lo demás, ¿no? Ya vamos a revisarlos. El VIH, el SIDA, entre otras, e infecciones reemergentes, reaparición de enfermedades que ya se consideraban controladas, como la malaria, la fiebre amarilla, el cólera, entre otras. Tratamiento de una infección, ahorita estamos con la gripe aviar, que están diciendo que hay probables 6 casos en Huancayo. Tratamiento de una infección ocurre la interacción de 3 elementos, el huésped o paciente, el agente infeccioso y el antimicrobiano. Imagínense, gripe aviar en Huancayo. La patogenicidad del agente infeccioso que ingresa al huésped dependerá de varios factores como el volumen del inóculo, la virulencia, las toxinas, la capacidad de adhesión y penetración en los diferentes compartimentos del organismo, entre otros, a todo lo cual el huésped responderá con sus defensas de barrera, piel, mucosas y su sistema inmunológico. La coexistencia de comorbilidades, enfermedad renal, cirrosis, diabetes, obesidad, insuficiencia cardíaca, neoplasia, enfermedad pulmonar obstructiva, crónica, entre otras. O sea, nosotros tenemos que preguntar la historia de la persona. La presencia de otros procesos de infecciones subyacentes como tuberculosis, VIH, SIDA. Un medicamento antimicrobiano tendrá interacción con el agente patógeno y con el huésped. Su acción terapéutica dependerá principalmente de la sensibilidad microbiana, mecanismo de acción y de la adecuada concentración que alcance en plasma y tejidos durante el tiempo necesario. Sin embargo, el microorganismo puede responder con mecanismos de resistencia y el huésped con acciones de absorción, distribución, metabolismo y eliminación. La farmacocinética es la relación que se establece entre el antimicrobiano y el paciente. Incluye los procesos de absorción, distribución, metabolismo y eliminación que en conjunto determinarán su concentración plasmática en relación al tiempo que transcurre en la curva de concentración-tiempo. Los parámetros farmacocinéticos más relevantes son la concentración máxima o pico, la vida media del antimicrobiano en el plasma y el área bajo de la curva, ¿no? AUC del inglés Area Under Curve, que da cuenta de la exposición acumulativa del agente patógeno al antimicrobiano. La vida media es el tiempo que tarda el medicamento en llegar al 50% de la concentración plasmática a partir de su concentración máxima. La absorción. La vía intravenosa es la ruta más rápida para que el antimicrobiano alcance altos niveles de concentración plasmática casi inmediatamente, lo cual es de gran importancia en los pacientes con sepsis grave. Acuérdense esto, la sepsis grave es tratamiento ya. Interacción entre, y no es cuestión de que, ay doctor, a mí me toca ponerle el medicamento a las 8 de la noche y el paciente está chocado y son las 3 de la tarde. Tiene que ponérselo, no es que le toca, ¿entienden? Esas son cosas que el médico tiene que saber y tiene que ver. Para ese es el médico, no para que haga cosas que no observan. Interacción entre paciente, agente infeccioso y antimicrobiano pueden ser rápidas y pueden verse influenciadas por alteraciones tales como trastornos gastrointestinales, diarrea, hilio, isquemia o cambios en el pH gástrico y dificultarán la absorción. La presencia de alimentos dificulta la absorción de los macrólidos y los antiácidos disminuyen por quelación la absorción de las tetraciclinas y las fluoroquinolonas. Esto quiere decir que no podemos decirle que cuando... ¿Cuáles son los macrólidos? A ver, ¿quién sabe? ¿Alguien sabe? Un macrólido. Eritromicina, doctora. Eritromicina, acitromicina, ¿ya? Claritromicina. Esos son los macrólidos. Entonces, y los alimentos dificultan su absorción. Y los antiácidos no dejan trabajar a las tetraciclinas y las fluoroquinolonas.
el calcio, ¿no? La leche el calcio de la leche, de los quesos y el calcio en pastillitas no dejan que actúen las fluorquinolonas. Entonces, no se deben tomar con eso. Pero más fácil es decirle al paciente, durante los días que toma estas pastillas, no tome leche, no tome sus antiácidos, no tome el calcio que toma para sus huesitos, ¿entendido? Y el médico lo tiene que saber. Antibióticos como doxiciclina, metronidazol, trimestoprim, sulfonmetoxazol y fluorquinolonas, en especial la levofloxacina, tienen muy buena absorción, ¿no?, oral y alta biodisponibilidad, posiblemente en virtud de la difusión facilitada o el transporte activo a través del epitelio gastrointestinal, de manera que un alto porcentaje del fármaco activo alcanza el torrente sanguíneo y llega a la concentración necesaria para su acción antimicrobiana. Entonces es suficiente por vía oral, ¿ya? La administración tópica, mucocutánea y ocular de diversos antibióticos, neomicina, bacitracina, polimixina, mupirocina, ácido fusídico, eritromicina, clorfenicol, clindacipro, tópicos, busca una acción antibiótica local. Tiene escasa absorción sistémica y presentan una cinética errática y variable. Sin embargo, aún en mínimas concentraciones pueden provocar reacciones de hipersensibilidad y resistencia bacteriana. Algo similar ocurre con los antifúngicos tópicos, nistatina, imidazólicos y ciclopirox. Fluconazol y voriconazol tienen buena absorción gastrointestinal que no disminuye aún con pH gástrico alcalino y alcanza una biodisponibilidad oral del más del 90%, en tanto que la absorción del posaconazol es irregular y depende de su ingestión con alimentos con una biodisponibilidad menor del 45 al 60%. Entre la distribución y penetración tisular, el antibiótico se distribuye en los distintos compartimentos del cuerpo. Un determinante importante de su concentración es el volumen a través del cual se distribuye, es decir, el grado en que diluye por los diferentes fluidos corporales, intravasculares, intersticial e intracelular. En los pacientes obesos o en aquellos con alto volumen de fluidos, cirrosis, insuficiencia cardíaca congestiva, hipolipidemia, embarazo, el volumen de distribución para una droga puede ser mayor de lo esperado y el nivel sérico correspondientemente más bajo. En la sepsis y la neutropenia febril aumenta el volumen de distribución y disminuye la vida media. Las concentraciones plasmáticas y titulares no siempre se correlacionan linealmente. Nosotros, cuando vamos a interpretar el antibiograma, no solamente es mirar esta cosita del antibiograma, tenemos que pensar en todos esos otros detalles que estamos mencionando. Se metió esta cosa acá. El análisis de los resultados de sensibilidad es un aspecto esencial para una adecuada información del antibiograma y tiene una gran trascendencia clínica. La lectura interpretada del antibiograma analiza los fenotipos de sensibilidad y permite deducir posibles mecanismos de resistencia. Este proceso permite interferir la sensibilidad de antibióticos no estudiados en el antibiograma y la correlación en su caso de falsas sensibilidades observadas in vitro, como ocurre en el caso de antibiograma de una enterobacteria con un BLE, en el que no siempre aparecen como resistentes todas las cefalosporinas, si bien en la práctica debe evitarse su uso. Favorece la adecuación del tratamiento al control de las políticas de antimicrobianos, la detección de nuevos mecanismos de resistencia y el conocimiento de su epidemiología. Entonces, ustedes tienen que ver, hay que conocer la identidad del microorganismo estudiado tanto del género como la especie. Así, si una cepa de Staphylococcus aureus con una concentración mínima inhibitoria de cloxacilina es de 1 miligramo por litro, es sensible a cloxacilina y a todos los betalactámicos, mientras que si se trata de un estafilococo coagulasa negativa, la SIM de 1 indica resistencia a cloxacilina. Entonces tiene que ver aquí el microorganismo y la respuesta que nos están dando el antibiograma. Otro ejemplo es que una concentración mínima inhibitoria de ampicilina de 8 miligramos por litro frente a una enterobacteria indica sensibilidad, pero frente a un estafilococo esta misma concentración indica resistencia.
ya que un estafilococo es ya resistente a ampicilina con una concentración de 0,5 miligramos por litro. De esta manera, concentraciones mininueritorias más bajas no siempre indican mayor actividad y además son variables dependiendo del microorganismo y del antibiótico, como se ha indicado anteriormente. Otra vez que yo quiero ver estos videos y no quiere. No va a dar, no se va a ver, ¿no? Se ve, No se... pero no se escucha. Ahora sí. ¿Se escucha? Se estaba escuchando. Ya. No se escucha, doctor. No, se escuchaba. No se escucha, doctorita. ¿No se escucha? Chicos, No, doctorita. ni cuando está en chiquito ni en grande. No. Doctora, creo que para que se escuche debe dejar su micro encendido. Mi micro está encendido. Ay, entonces. ¿Estás escuchando? No se Ahorita. escucha el video. Mira, lo interesante es, caramba, ¿cómo podemos hacer que esto se escuche? Porque en realidad esta situación la tienen que ver, ¿ah? Así nos pasa el link. Ok. Oye, compañero delegado, te voy a pasar esto al WhatsApp. Ya, el detalle es que no tengo configurado yo mi audio para no se va a escuchar igual. ¿Qué hacemos? Ya, tengo una idea. Pásame nomás. Voy a poner mi micrófono porque yo tengo un micrófono de mano, no es de la computadora. Pásame nomás, doctorita. Voy a poner el micrófono en el parlante y espero que así se escuche. Porque son 2 videos. Más los otros, bueno, los otros son más sencillos, pero Y de paso ya le pasas después a todos, les compartes la clase. ¿Ya? Vamos a hacer esto. Las clases van a ser compartidas en la clase. ¿Ya? Para que no haya problema de que, doctora, no tengo la clase. Pero yo no solo tomo de la clase, por si acaso. Ya te lo pasé. Y entonces yo voy a dejar de presentar. Ya, doctorita. Ya. Sí, un ratito no me llega aún. ¿No te llega? No, ya llegó. Estaba cargando. Lo más importante es que ustedes se aprendan esos 2 videitos, porque vamos a trabajar toda la rotación con antibiótico. Y no es que es un día, porque los pacientes siempre reciben antibióticos y nuestro trabajo, y también lo van a hacer con el doctor Gemani, que les va a decir también, creo que les toca al doctor Gemani el otro grupo, ¿no? Algún grupo. Sí, al otro grupo le toca al doctor Gemani. A nosotros nos han asignado al doctor Montoya.
¿Y a quién le toca conmigo? O sea, ¿de aquí hay 3 médicos? No, para nuestro grupo es usted y el doctor Montoya. ¿Ah, sí? El otro grupo creo que tienen, no sé quién será su docente de teoría, y el doctor Yitmani. No te creo. Sí. Ah, bueno, no sé qué era Montoya ya. Pero no importa, igual tienen que saber esto, ¿ya? Creo que aparece cuando esto está. No sé si lo copies en otro lado, no sé, pues. Creo que ustedes hacen así mejor, ¿no? ¿No se escucha igual? A ver, voy a subir el volumen a mi computadora. Me avisa, por favor, doctorita, si no se escucha. No se escucha porque ahí todavía ya hay bastante bulla ahí. Es todo un escándalo al inicio. Voy a intentar presentarlo de otra forma. Bueno, tengo que aprender esto, le voy a preguntar a mi hija cómo hacer esta cosa. Bueno, ya no importa, entonces lo dejamos. El día de hoy vamos a empezar con toda una serie de charlas dirigidas a lo que es la interpretación adecuada del antibiograma, una herramienta muy importante que todos utilizamos a diario en la práctica clínica y que es importante que aprendamos a elaborar de manera adecuada. El día de hoy vamos a empezar con todas estas bases clínicas que nos van a permitir hacer una adecuada interpretación de esta herramienta tan importante. Empecemos por mirar esta gráfica. Todos conocemos bien esto que es el electrocardiograma y en realidad desde la educación médica muy temprana nos enseñan cómo se interpreta y a qué corresponde cada una de estas líneas, pero a pocos nos han enseñado a qué corresponde esto. Este es un antibiograma en el cual solamente nos han dicho que es importante ver cuándo hay S's y cuándo hay R's para determinar cuándo es sensible y cuándo es resistente. Pero tal vez lo más importante de esto es interpretar esta parte que corresponde a la concentración inhibitoria mínima, lo que conocemos como la MIC. Todos estos numeritos y sobre todo estos símbolos son muy importantes a la hora de poder interpretar adecuadamente un antibiograma. Es virtualmente imposible poder interpretar un antibiograma donde no aparezca la concentración inhibitoria mínima, porque estos números y estos símbolos son los que nos hacen alusión a la forma como la bacteria se está comportando y se está defendiendo no solo de su entorno, sino también de los antibióticos que les estamos suministrando. En la lectura interpretada es muy importante tener en cuenta que lo que estamos analizando es un fenotipo, es decir, la forma como la bacteria se está comportando en su ambiente natural o en un caso de una enfermedad. Pero este fenotipo nos tiene que hacer pensar siempre en un genotipo que está detrás de todas estas características. De este antibiograma nos está prediciendo entonces la forma subyacente cuando la bacteria está presentando algún mecanismo de resistencia y nos va a predecir la manera en que nosotros con una terapia antibiótica vamos a tener posibilidades de éxito, pero también de fracaso. Los métodos de análisis de las bacterias que nos generan antibiogramas son de diversas formas. Los más antiguos era el método Kirby-Bauer, que era cuando poníamos unos discos en una placa de Petri y veíamos los halos de inhibición. Más recientemente estamos utilizando el e-test, que es esta elipse que se forma con estas tirillas que vienen cargadas de diferentes concentraciones de antibiótico, y más recientemente los métodos automatizados, que son los que nos van a decir con precisión el nombre con género y especie de la bacteria y la MIC específica de cada uno de los gérmenes. Cuando estamos analizando la MIC de un germen, debemos tener en cuenta que lo que vamos a encontrar es
el promedio. Esto que vemos aquí es una curva gaussiana en donde se distribuyen de esta manera la cantidad de bacterias que hay en un cultivo en un momento dado. De manera que en la parte más externa vamos a tener algunas bacterias que ya son resistentes y en esta parte algunas que ya son incluso más sensibles. Pero en general la MIC nos refleja es el promedio de una población bacteriana. De manera que tenemos una población muy heterogénea, llámese como se llame la bacteria, y posteriormente les vamos a dar un tratamiento antibiótico. Con esto vamos a matar todas las bacterias sensibles y se van a ir paulatinamente desencadenando la selección natural de algunas bacterias resistentes que pueden hacer que posteriormente el paciente recaiga. En este sentido, entonces, lo que hacemos con el tratamiento antibiótico es desplazar esta curva gaussiana hacia la derecha y vamos a tener entonces ya unas bacterias aún más resistentes al tratamiento antibiótico que habíamos postulado inicialmente, y esto es lo que llamamos las recaídas de la infección. También debemos tener en cuenta algo que se llama el efecto inóculo, y es que en una cajita de Petri caben más o menos 10 a las 5 unidades formadoras de colonia, pero en una persona en la vida real, como por ejemplo en este absceso perinefrítico, podemos tener fácilmente 10 a la 15 unidades formadoras de colonia, de manera que el inóculo es inmensamente superior a lo que podemos predecir con un ensayo clínico en el laboratorio, como es la determinación de la MIC. Y cuando enfrentamos una gran cantidad de enzimas, llámese beta-lactamasas de espectro extendido, llámese beta-lactamasas de espectro ampliado, llámese KPC o cualquiera de ellas, pues superan por mucho la cantidad de enzimas que son capaces de ser inhibidas con el antibiótico, llevando al fracaso terapéutico in vivo, que es algo que no siempre se puede predecir in vitro. Ahora sí, entremos entonces en materia y miremos algunas preguntas claves que usted debe resolver antes de iniciar un antibiótico. Lo primero es a quién vamos a tratar. No es lo mismo tratar a un niño, no es lo mismo tratar a un anciano o una persona con comorbilidades, porque el antibiótico prácticamente se comporta diferente en cada uno de ellos. Es importante también tener en cuenta dónde está la infección. No es lo mismo tener una infección en la próstata, en el cerebro, donde tenemos barreras naturales como la barrera hematoprostática, la barrera hematoencefálica. Algunos antibióticos no penetran bien a pulmón, otros no penetran bien al hueso. Entonces debemos conocer muy bien a dónde penetran bien cada uno de los antibióticos para elegir la mejor opción. Debemos conocer también resistencias intrínsecas y adquiridas, de las que vamos a hablar más adelante. Y es muy importante analizar mucho más allá de sensibles y resistentes. Vamos a mirar más de S y Rs. Vamos a mirar también mecanismos intrínsecos y sobre todo vamos a mirar la MIC. Y finalmente vamos a definir qué antibiótico le vamos a ordenar al paciente. Pero tal vez la primera pregunta que debimos hacer desde el principio es si este paciente sí requiere un tratamiento antibiótico, porque hay muchas infecciones, principalmente virales, que no requieren de este manejo. Hablando entonces de resistencia natural o intrínseca, veamos aquí algunos ejemplos. Todas las Klebsielas, independientes de su especie, son intrínsecamente resistentes in vivo, más no in vitro, a la ampicilina. Por eso nunca vamos a tratarlas con este antibiótico. Otro ejemplo es cuando tenemos un estafilococo aureus meticilino resistente, como este es resistente a todos los antibióticos betalactámicos excepto a la ceftarolina. Hay otras resistencias que se pueden generar durante el tratamiento. Aquí vemos, por ejemplo, la resistencia a eritromicina, que puede predecir la resistencia a clindamicina, o las bacterias que conocemos como productoras de AMC, que son intrínsecamente resistentes a la mayoría de los antibióticos beta-lactámicos. Hay unos antibióticos indicadores, que es lo primero que a usted le debe llamar la atención cuando mira un antibiograma. En el caso, por ejemplo, de Staphylococcus aureus, usted lo primero que mira es aoxacilina. Cuando usted tiene una Klebsiella, una E. coli, lo primero que mira es ceftazidima. Y cuando tiene un enterococo, como le señalo aquí, lo primero que usted mira es ampicilina. Con estas bases iniciales es muy importante que lo tengamos en cuenta para lo que va a venir posteriormente en lo que es interpretación del antibiograma. Recuerden seguirnos siempre en Aulas Abiertas. Nos vemos pronto. El otro. Los otros No más. son muy largos. Un momentito. Los vuelven a repetir, como ya le pasé, y los van a tener. Véanlos con calma. Y aprendan eso. Y en la práctica ya vamos viendo y me preguntan.
a todos y bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a hablar de interpretación en gram positivos. Vamos a empezar entonces hablando de Staphylococcus aureus porque es el más común. En Staphylococcus aureus, como les decía previamente, lo más importante es mirar su antibiótico indicador y este es oxacilina, para que nos defina si estamos hablando de un estafilococo meticilino sensible o de un meticilino resistente. Ahora les presento a su nuevo mejor amigo, el menor o igual, porque esto es lo que usted tiene que mirar siempre cuando va a interpretar un antibiograma. Necesita saber si su antibiótico es menor o igual. No necesita saber si es sensible y resistente. Necesita saber que si es menor o igual, significa que ese antibiótico tiene plena actividad frente a ese germen en un escenario clínico en particular. Miremos algunos ejemplos. Este es un Staphylococcus aureus meticilino sensible y vemos cómo la mayoría de los antibióticos tienen el menor o igual, pero llegamos aquí a oxacilina, que es su antibiótico indicador, y encontramos que es un número entero, que es un igual, pero que igualmente aparece sensible. ¿Qué está sucediendo aquí a nivel molecular? Resulta que aquí tenemos la molécula del betalactámico que tiene que atravesar toda esta maraña de peptidoglicano para llegar a su sitio de acción, que es la proteína ligadora de penicilina. Pero aquí se va a encontrar con esta enzima que se llama BLAZ, la cual no es que inhabilite completamente al betalactámico, pero sí disminuye su afinidad con el receptor y también logra hasta cierta parte inhabilitar el antibiótico para ejercer su acción. Esta enzima es muy importante porque es una enzima que inhabilita a oxacilina, pero no necesariamente a las cefalosporinas ni a los inhibidores de betalactámicos como ampicilina sulbactam, que serían la opción para utilizar en este mecanismo en particular. Ahora miremos otro Staphylococcus aureus. Ya vemos que es un Staphylococcus aureus meticilino resistente. Vemos que hay varios antibióticos que son menores o igual, pero llegamos aquí a oxacilina y encontramos que es mayor o igual, es plenamente resistente. ¿Qué pasó entonces a nivel molecular? Tenemos aquí la misma molécula beta-lactámico, pero hay un cambio conformacional aquí en el receptor, en la PBP, en donde dejó de ser una PBP2 para convertirse en una PBP2A, la cual tiene cero afinidad con el beta-lactámico, excepto con ceftarolina, y se vuelve completamente resistente a todo este grupo de antibióticos. Miremos otro mecanismo muy interesante. Este mecanismo se llama MLSB, macrólidos, lincosánidos y streptogramina B. Lo que vemos aquí es muy interesante. Miren cómo eritromicina es resistente y clindamicina es completamente sensible, menor o igual. A este caso le debemos siempre hacer un test de resistencia inducible a la clindamicina. ¿En qué consiste este test? Miren, resulta que aquí tenemos una siembra de una bacteria, en este caso Staphylococcus aureus, que es resistente a eritromicina. Miren que no hay halo de inhibición. Y aquí, como es sensible a clindamicina, pues tiene un halo de inhibición bien importante, pero que cuando llega aquí y se acerca a eritromicina se achata, formando una D. Por esto se llama el D-test, el cual es positivo para que eritromicina le induzca resistencia a clindamicina. De otro lado, aquí tenemos eritromicina resistente y clindamicina muy sensible, pero no hay este achatamiento de la D aquí, significando entonces que el D-test es negativo y que en este caso, a diferencia del anterior, sí pudiéramos utilizar clindamicina en el tratamiento de este paciente. Veamos ahora el caso de vancomicina. Aquí vemos menores e igual, vemos que es el mismo germen resistente a oxacilina, pero encontramos que la MIC a vancomicina no es menor o igual, es un número entero, es igual a 1. Sigue siendo sensible por puntos de corte, pero ya no es completamente sensible porque no es menor o igual. En este caso, entonces, lo que debemos hacer es mirar qué pasa a nivel molecular, y es como si convirtiéramos a David Banner en Hulk, porque estamos teniendo un estafilococo que tiene más o menos entre 7 y 9 capas de peptidoglicano y se está convirtiendo en un gran estafilococo que puede alcanzar a tener hasta 25 capas de peptidoglicano en la parte externa, logrando entonces que toda la vancomicina quede atrapada en la parte más externa, generando este aumento progresivo en la concentración inhibitoria mínima. Veamos ahora la resistencia a trimetoprim-sulfa. Vemos aquí que este estafilococo es completamente resistente a este antibiótico y lo que está sucediendo es esto, que todas las bacterias tienen que sintetizar
ácidos nucleicos a partir del ácido paraaminobenzoico. Y esto requiere una vía metabólica muy compleja a través de varias enzimas, mismas enzimas que son inhibidas tanto por las sulfas como el trimetoprim, evitando entonces que la bacteria sintetice ácidos nucleicos. Pero resulta que la bacteria puede aumentar el sustrato o disminuir la afinidad de las enzimas, facilitando alguna especie de bypass metabólico que le permita nuevamente adquirir estos nutrientes que le permiten sintetizar nuevos ácidos nucleicos y multiplicarse. Ahora miremos a Enterococcus. Enterococcus es una bacteria muy importante porque tiene una gran cantidad de resistencias intrínsecas, pero lo primero que usted tiene que mirar en Enterococcus es ampicilina para ver si es sensible o resistente a ampicilina. Debemos tener en cuenta que las resistencias intrínsecas en Enterococcus son muchas. Aquí les tengo enumeradas las cefalosporinas, clindamicina, trimetoprim, quinolonas, y estos son resistencias intrínsecas porque nunca vas a poder matar un Enterococcus con alguno de estos antibióticos, pero mucho cuidado, porque por ejemplo en el caso de las quinolonas son sensibles in vitro, pero resistentes in vivo, y por eso no se debiesen ni siquiera reportar en el antibiograma. En un antibiograma de Enterococcus solamente te deberían reportar si es sensible a ampicilina, no más, y si es resistente a ampicilina te deberían reportar vancomicina. Si es en orina, incluso nitrofurantoína y ninguna otra reporte adicional. Otra cosa importante que les quiero mencionar aquí es que cuando el Enterococcus es sensible a ampicilina, indica que inmediatamente también es sensible a piperacilina y también a imipenem, de manera que en infecciones complejas, en infecciones mixtas por gérmenes gram positivos, gram negativos o productores de ble, uno pudiese utilizar imipenem o piperacilina tazobactam para tratar a ese germen gram negativo, pero también a este gram positivo cuando es sensible a ampicilina. Finalmente les quería mostrar este antibiograma de Enterococcus donde vemos lo que les mencionaba, y es que muchas veces reportan la sensibilidad a ciprofloxacina cuando esta no debiese ser reportada, al menos en Enterococcus, porque puede llevar a errores en el tratamiento al ver que es sensible in vitro, pero que es claramente resistente in vivo. Finalmente los quiero entonces invitar a que descarguen esta aplicación, se llama Aptibiograma y es una aplicación que hemos desarrollado en la Fundación Antioqueña de Infectología para ayudar en la interpretación del antibiograma en diferentes escenarios clínicos. Nos vemos pronto con un nuevo video acerca de la interpretación del antibiograma. Ok, chicos, ¿se entendió el video? Sí, doctorita. Bueno, revísenlo varias veces porque se confunden. En el semestre anterior los chicos se lo interpretaban al revés, ¿ya? Entonces revísenlo. Consejo, aunque parezca todo fácil, lean la clase, ¿ya? Porque en la siguiente clase sea presencial. Espero que sea presencial. Les voy a hacer un test de recordatorio de 3 preguntas. ¿Cuántas preguntas quieren? ¿5 o 3? Eso es más para entrenamiento, no tiene oficialmente, no tiene sumatoria en sus notas, por si acaso, para que no sufran. Pero sí es la manera para que ustedes vayan recordando el curso. Silencio absoluto. 5 preguntas ha pedido la señorita Lucero Emily Vera Torres. Muy bien, Emily. Te van a linchar tus compañeros, pero no importa, voy a poner 5 preguntas, ¿ya? ¿Listo? Y no se pasen. No olvídense de copiar, chicos. Estudien. Si ustedes quieren estudiar medicina o cualquier carrera, tienen que estudiar, pues. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Ípale. ¿No hay preguntas? Ah. Les voy a pasar el sílabo y los vemos la siguiente clase, ¿ya? Para quedar todos y lo vayan viendo. Lo voy a cronometrar, lo voy a programar ahí, ¿le parece? ¿Ya? Ya, doctorita, está bien. ¿Listo?
Chao, chicos. Gracias, Buenas doctora. tardes. Hasta luego. ¿Ah? Gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias, doctora. Buenas tardes. Chao, chicos.